grandes genios e inventos de la humanidad. Louis Pasteur, Robert Koch y la bacteriología. La lepra ya era conocida en el Antiguo Testamento como una enfermedad infecciosa. Sin embargo, se creía que la causa propiamente de la enfermedad era la ira de Dios hacia la humanidad pecaminosa. En la Edad Media, varias epidemias despueblan extensas regiones de Europa. En pocos años, arrebatan la vida de millones de personas. Los médicos son los primeros que intentan protegerse de la peste a su modo. Junto a la peste, sobre todo el carbunco y la tuberculosis se cobran la vida de las personas, pero nadie conoce la causa de estas enfermedades. Una opinión inusual en aquellos tiempos la sostiene el veronés Girolamo Fracastoro. Unos seres vivos diminutos son los verdaderos causantes de la enfermedad, pero no consigue demostrarlo. Con la invención del microscopio se abre a la humanidad un mundo completamente nuevo y asombroso. Uno de los primeros usuarios de este instrumento es Anthony van Leeuwenhoek, comerciante de pañuelos en el municipio holandés de Delft. Su pasión son las ciencias naturales. Examine lo que examine con su microscopio simple, por todas partes ve siempre minúsculos seres vivos. Incluso una gota de agua, recogida de una charca, ofrece un espectáculo impresionante. Miles de diminutas criaturas en movimiento. Leeuwenhoek también es el primero en describir las bacterias. Las descubre en su propia placa dental. En lo sucesivo se impone el uso del microscopio, sobre todo como divertimento de la alta sociedad. Los grandes sucesos científicos, por el contrario, no llegan. Muy pocos conocen la auténtica repercusión de esos extraños animalitos en las personas. Entre ellos, Athanasius Kircher. Sospecha que son los patógenos de la peste. Otros se avanzan más. En el aire, el agua, el vino, también en el orín, la sangre y en la pústula de variolosos se imaginan el germen. Pero, ¿de dónde viene? En la época se cree en la generación espontánea a partir de materia inanimada. Según esta teoría, los organismos pueden surgir de forma espontánea de un barro original. Esta teoría estuvo vigente hasta mediados del siglo XIX. Es el francés Louis Pasteur quien la desmonta. Pasteur causa sensación cuando salva de la bancarrota a los fabricantes de licor de Lille. La fermentación de las remolachas causa problemas, y la destilería tiene pérdidas un día tras otro. En vez del deseado alcohol se forma a menudo un caldo de olor agriado. Los motivos se desconocen. Pasteur, en realidad profesor de química, presta su ayuda, pero en esos momentos no sabe más que el resto de químicos del mundo. No obstante, investiga el líquido agriado con la ayuda de un microscopio. Finalmente descubre la causa de la mala fermentación: estructuras baciliformes, la bacteria del ácido láctico. (1857). Pasteur es nombrado director del Departamento de Ciencias Naturales de su antigua escuela, la Escuela Normal en París. Dejando la química a un lado, se centra ahora en los microorganismos. Demuestra que los gérmenes se propagan por el aire. Una comisión convocada por él mismo reconoce los experimentos de Pasteur. Es la refutación absoluta de la teoría de la generación espontánea. En su país natal, Pasteur combate las enfermedades del vino con un procedimiento que permite eliminar los gérmenes, sometiéndolo a un breve calentamiento, que más tarde recibirá el nombre de pasteurización. Toda Francia habla de los bacilos, incluso el emperador Napoleón III. En 1865 el mundo de la moda en París está horrorizado. La industria de la seda del sur del país peligra. Una misteriosa enfermedad afecta a buena parte de los gusanos de seda. Junto con su asistente, Émile Duclos, Pasteur investiga la enfermedad de estos gusanos. De nuevo, identifica unas bacterias. Más tarde, Pasteur descubre que los pollos que han sido vacunados con el agente patógeno atenuado del cólera aviar se vuelven inmunes.
Pasteur intenta de forma parecida encontrar una vacuna contra la rabia. Para ello, inocula la rabia de un perro enfermo a unos conejos y les extrae la médula espinal. Estudiando la médula espinal desecada, consigue la vacuna que estaba buscando. En el propio perro se hallaba la vacuna que hacía posible la curación y la inmunidad. El 6 de julio de 1886 llegan al laboratorio de Pasteur una madre con su hijo de 9 años. 2 días antes el joven había sufrido varias mordeduras de un perro rabioso. Pasteur se aventura a inocular al chico con el virus de la rabia más viejo. Diariamente trata al niño con el agente patógeno cada vez reciente y por tanto más potente. A lo largo de 10 días en total, una docena de veces. La primera vacuna contra la rabia para personas es un éxito. 3 años después, Pasteur funda su propio instituto de investigación, que aún hoy es uno de los principales del mundo. Louis Pasteur muere en 1895 a la edad de 73 años. En esa época, mientras Pasteur estudia los gusanos de seda enfermos, un joven médico auxiliar en el Hospital General de Hamburgo empieza a destacar: Robert Koch. Después de algunos intentos fallidos de establecerse como médico, Koch se marcha a Wolstein. Como médico de distrito, dedica su tiempo fuera de la consulta a investigar el carbunco. En la sangre de ovejas enfermas de carbunco halla bacterias en forma de palito de apenas 1 milésima de milímetro de longitud. Koch inyecta esta sangre a ratones sanos. Los ratones se enferman y mueren presentando los síntomas típicos del carbunco. En la sangre de estos, Koch es capaz de identificar estas bacterias alargadas. El postulado de Koch para demostrar que un tipo de microorganismos causa una enfermedad específica era irrefutable. Koch toma muestras de tejido y de sangre de animales enfermos. En todos los casos, puede demostrar la presencia de bacterias en forma de palo. Aplicado a los medios nutritivos, Koch es capaz de aislar las bacterias y cultivarlas. Koch crea para ello sus propias técnicas y medios nutritivos pertinentes. Inyectadas en animales de laboratorio sanos, se reproducían los síntomas característicos de la enfermedad. Y de nuevo los palitos aparecían en los animales enfermos. Koch lo había demostrado. Esos palitos eran los causantes del carbunco. Los bacilos del carbunco, que además son capaces de formar esporas resistentes y que pueden sobrevivir fuera del cuerpo durante muchos años. A través del aire y de la comida pasan al cuerpo de los animales y allí se reproducen como bacterias mortíferas. De este modo, se desvela también la vía de infección. En 1880, Koch es nombrado director del Departamento de Salud Imperial creado 4 años antes en Berlín. Allí puede realizar sus investigaciones bacteriológicas en mejores condiciones. Estudia una enfermedad que en esa época mata a 1 de cada 7 personas, la tuberculosis. Su causa es desconocida. Los médicos se sienten impotentes. Sus métodos de tratamiento son más bien curiosos. Las corrientes eléctricas podrían servir, a veces también la sangre animal. La tuberculosis hace estragos principalmente en las viviendas subterráneas oscuras de la clase trabajadora, favorecida por los pésimos hábitos higiénicos. Sin embargo, no deja en paz al resto de clases sociales. Quien puede permitírselo, intenta curar la enfermedad en un sanatorio. Pero las curas de sol y descanso ayudan solo un poco. En 1882, Robert Koch puede dar un comunicado sensacional. Ha descubierto el agente patógeno de la tuberculosis, el bacilo de Koch, como se conoce todavía hoy en muchos idiomas. Así queda demostrado. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa provocada y transmitida por bacterias. En los trópicos aguarda a Koch otra nueva misión. El cólera ha salido de la India y ha avanzado hasta Egipto. Koch viaja contracorriente de la epidemia.
primero hacia Alejandría y después hacia la India, al delta del Ganges. Descubre el patógeno en 1883. En la colonia británica del Cabo, en Sudáfrica, Koch investiga la peste bovina. De nuevo en India, la temida peste bubónica. En el África oriental alemana, la actual Tanzania, se dedica a la enfermedad del sueño, la fiebre de Texas y la malaria. Los métodos de Koch para mantener la malaria controlada son durante mucho tiempo el único método satisfactorio, hasta que después de la Segunda Guerra Mundial se dispone del insecticida DDT. El estudio de la malaria conduce a Robert Koch finalmente hasta Nueva Guinea. Todos los éxitos van acompañados de derrotas. El método desarrollado por él contra la tuberculosis, la tuberculina, resulta ineficaz. La esperanza de haber encontrado finalmente un medicamento se desvanece. Un fracaso que Koch nunca pudo superar realmente. No obstante, la tuberculina sirve en cambio para diagnosticar la tuberculosis. El 12 de diciembre de 1905, un día después de su cumpleaños, Koch recibe el premio Nobel por sus trabajos sobre la tuberculosis. El 27 de mayo de 1910 muere Robert Koch. Gracias a los métodos bacteriológicos desarrollados por Louis Pasteur y Robert Koch, el descubrimiento de nuevos agentes patógenos es rápido. Eso permite tomar medidas de protección. Se mejoran los hábitos higiénicos. Se desarrollan vacunas. Junto con los antibióticos naturales existentes, se crean también remedios semisintéticos. Durante mucho tiempo se creía haber vencido casi todas las enfermedades infecciosas, al menos en los países industrializados. La erradicación de las últimas enfermedades con nuevos medicamentos parecía solo una cuestión de tiempo. Pero el optimismo de los científicos se esfuma pronto. Pese a todos los esfuerzos, ni una sola vacuna logra curar el inofensivo catarro causado por un virus. Lo mismo con el temido virus del VIH, causante del SIDA. El SIDA, una enfermedad que representa actualmente una amenaza similar a la entonces presentada por epidemias como la peste, la viruela o el cólera. Afecta a seres humanos de todas las razas y clases sociales. Los institutos de investigación de todo el mundo buscan una solución al problema. Hasta ahora solo se conoce el agente patógeno, pero aún falta un remedio eficaz. E incluso con las enfermedades contagiosas clásicas surgen problemas. Los agentes patógenos se vuelven cada vez más resistentes a los antibióticos. Enfermedades que se creían erradicadas vuelven hoy a propagarse. En los países menos desarrollados, las enfermedades infecciosas clásicas, tuberculosis, infecciones pulmonares, sarampión, malaria o el tétanos, se cobran sin pausa millones de vidas. Nunca existirá un mundo sin enfermedades infecciosas. El hombre siempre tendrá que luchar contra los microorganismos. Su capacidad de mutación es un desafío continuo. El ingenio de los científicos, entre ellos médicos, biólogos y bacteriólogos, es constantemente puesto a prueba. Los principios que sustentan esta lucha contra las enfermedades son mérito de dos hombres, Louis Pasteur y Robert Koch, los pioneros de la bacteriología.